decir una especie de magnificador de la figura de ruido, un equivalente térmico de la figura de ruido para tratar de entender funcionalmente bien este concepto, ¿no? Entonces, la temperatura efectiva del ruido es un equivalente térmico, es simplemente una forma de magnificar la figura de ruido para entenderla con un concepto más intuitivo, más sencillo de razonar, más sencillo de comprender, que es decir, bueno, yo estoy en presencia de una resistencia que generando esa potencia de ruido uno está a tantos grados y el otro está a tantos otros grados. Entonces, de esa forma, uno entiende cuánto es la diferencia entre una figura y otra. Esto es lo que se llama temperatura efectiva del ruido. También es muy común llamarlo magnificador de la figura del ruido. Magnificador de la figura del ruido. Entonces, fíjense que también cuando uno dice, visto esto, este conceptito de la temperatura efectiva del ruido, nos permite ahora sí razonar cómo varía o cómo sería la ley de variación de la figura de ruido con la temperatura. Hasta ahora, nosotros intuimos, nos damos cuenta que como la figura de ruido está vinculada directamente con el ruido térmico, de hecho, que si hay más temperatura, va a haber más ruido térmico y la ruidosidad o la figura de ruido de ese equipo va a aumentar. De hecho, que si yo lo enfrío, le bajo la temperatura, va a haber menos ruido térmico y por lo tanto la figura de ruido va a disminuir con la temperatura. Conclusión, aumento la temperatura, aumenta la figura de ruido, disminuye la temperatura, disminuye la figura de ruido. Magnífico, pero ¿cómo es la ley de variación? ¿Cómo podríamos calcular esa variación frente a la temperatura? Entonces, vamos a tratar de razonar esto utilizando el concepto de la temperatura efectiva del ruido. De esta manera nos vamos a aproximar de una manera intuitiva, más sencilla, a entender medianamente dentro de un rango de variación aceptable cómo varía la figura del ruido con la temperatura. A tal efecto, antes de seguir adelante, necesito que ustedes me den un comprendido en cuanto a si se ve la pizarra y fundamentalmente si están entendiendo lo que estoy explicando. Sí, profe, se entiende y se ve y se escucha bien. Perfecto. Por lo menos hay uno que está... Todo ok. Todo ok, me quedo más tranquilo. ¿Qué dice ahí? Sí, ok. Bueno, entonces vamos a este concepto. Una maravilla. Oh, excelente. Bueno, entonces... Profe, mil disculpas, mil disculpas. Capaz sea solamente el caso mío, pero por lo menos el color rojo se ve un poco borroso, no se puede ver bien. Pero bueno, capaz sea solo caso mío. No, lo que pasa es que por ahí... ¿Si podría ser un poco más grande la letra? Bueno, vamos a tratar de hacer dos cosas. Usar negros. Eso te pasa por hablar, maestro. ¿Viste? A ver, Sí, pero vos que no te empieces a pedir. Le dan más, te agarra el codo. Cambiar el color. Claro, ¿por qué no escriben en rosita pálida y otro no? Y a mí me gusta celestito, qué sé yo. No, Rosita con brillito. Rosita pálido, color. Bueno, no quiero que pudiera quedar grabado. Bueno, entonces vamos a usar la negra, vamos a usar un poco más la negra. Vamos a intentar encontrar la variación de la figura de ruido con la temperatura. En realidad, es terrible porque estoy hablando y no sé para quién estoy hablando. Después le voy a pedir que muestren la cara, estoy hablando por una cosita redonda que es la cámara web. La verdad que no, tengo una sensación muy desagradable. Bueno, entonces, digamos que formalmente vamos a intentar encontrar la variación de la figura del ruido con la temperatura. Y lo que hasta ahora nos damos cuenta es que si aumenta la temperatura, va a aumentar la figura del ruido. Y si disminuye la temperatura, va a disminuir la figura del ruido. Entonces, por ejemplo, supongamos que, a ver, ¿para qué me serviría esto? Bueno, de hecho, que si yo tengo acá un equipo, que acá tiene su sin, y acá tiene su sono, y acá está la figura de ruido, de hecho, que de acuerdo a cuánto vale la figura de ruido, es la relación señal-ruido a la salida. Si esta
Yo, por ejemplo, supongamos que usted dice, no, tengo una relación señal-ruido que es mala, no me sirve. ¿Cómo puedo hacer? Puedo cambiar el equipo o puedo, ¿qué? Enfriarlo el equipo. Si yo lo enfrío, el equipo va a bajar la figura de ruido y la relación señal-ruido a la salida va a ser mejor. ¿Me explico cómo es la historia? Entonces, generalmente el problema que nosotros tenemos es que dado un receptor y acá estamos entrando a un demodulador, y le variamos la temperatura, nos preguntamos cuánto vale esta relación señal-ruido para mover el desmodulador. En una de esas no lo mueve. Entonces siempre nos van a decir, mire, ingeniero, tenemos este equipo que va a trabajar un poquito más caliente, queremos saber si anda. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ingeniero? Calcular cuánto vale la figura de ruido a esa temperatura y de ahí despejar la zona y fijarse si con esa zona, por especificación técnica, se mueve el demodulador. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer desde el punto de vista formal, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tengo un equipo acá, un equipo cuya temperatura efectiva de ruido es Fs menos 1 por Ts. O sea, es un equipo que está trabajando, ahí se ve, ¿no? Hey. Sí, perfecto, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, este equipo está trabajando a la figura estándar. Está trabajando a la figura estándar. Entonces, a esta figura estándar, o sea, mejor dicho, este equipo trabaja a la temperatura estándar y su figura es estándar, porque está tomada a 290 grados Kelvin. Y tiene una equivalencia térmica o una temperatura efectiva de ruido que es igual a este valor. Otro equipo que está trabajando a una figura, a una temperatura T sub 0, tiene una figura de ruido 0 y evidentemente tiene esta temperatura efectiva, F0 menos 1 por T sub 0. Ambos equipos tienen distintas figuras de ruido, están trabajando a distintas temperaturas y de hecho que sus temperaturas efectivas son diferentes. Pero supongamos que nosotros decimos, bueno, mira, yo tengo un equipo que lo voy a enfriar, o tengo un equipo que lo voy a calentar. Es decir, un equipo que va a estar trabajando T sub S y lo voy a poner a T sub 0, que puede ser más grande o más chica. Si yo quiero que este equipo, a la nueva temperatura T sub 0 ande igual, tendría que, supongamos que yo subo la temperatura. Para que ande igual, tengo que reemplazar este equipo por otro cuya figura de ruido sea más chica. ¿Entienden eso? O sea, este equipo, Fs, llamémosle equipo 1, está a la temperatura estándar. Si yo subo la temperatura de trabajo, para que siga andando igual, si yo subo, va a subir la figura de ruido, tengo que sacar ese equipo y tengo que poner uno cuya figura de ruido sea más chica para que mantenga la misma temperatura efectiva de ruido. Entonces hago la igualdad diciendo Fs menos 1 por Ts es igual a F0 menos 1 por T sub 0. Y acá puedo despejar F0, que es igual a Fs menos 1 por sobre to más 1. Y fíjense que acá se ve que si yo subo la temperatura de trabajo, la figura de ruido baja. Y si yo bajo la temperatura de trabajo, la figura de ruido sube. No significa que porque yo enfríe el equipo, porque yo lo caliente, va a bajar la figura de ruido. Lo que está diciendo es que si usted calienta el equipo, para que este ande igual que antes, tengo que poner un equipo cuya figura de ruido sea más chica, o sea, tengo que cambiarlo. De la misma forma, si yo, por ejemplo, lo enfrío, ¿qué va a pasar? Puedo poner un equipo cuya figura de ruido sea más grande porque al enfriarlo va a seguir trabajando igual. ¿Entienden lo que acabo de hacer? ¿Entienden lo que acabo de proponer? Es decir, estoy viendo si cambio los equipos para que sigan andando iguales a otras temperaturas, reemplazo el equipo por uno cuya figura de ruido es más chica si lo caliento, o uno cuya figura de ruido es más grande si yo lo enfrío. Esa es la idea, para que siga andando igual. Pero en la práctica... Una consulta, profe. ¿La figura de ruido no es función de la temperatura, es decir, una constante, sea cual sea la temperatura? No, maestro. No, maestro. La figura de ruido
¿Cómo va a ser? Fíjese, la figura de ruido está asociada ¿a qué? Al KTB. Sí. ¿Sí? O sea, la figura de ruido no es constante, está variando en función de la temperatura. Lo primero que hicimos fue hablar de la problemática del ruido térmico. Mire, acá se me ha corrido, mire, voy a suspender un momento, se me ha corrido una... Ahí está. Lo que pasa es que hay una lámpara, a ver si no sé si se alcanza, que produce un pequeño brillo ahí. Entonces tengo que taparla con un papelito porque si no molesta sobre el... Ahí está. Ahí se achicó el brillito sobre el pizarrón, sí. Si no molesta mucho, hay un brillito ahí, molesta mucho. Bueno, entonces les decía. Gracias, Juan. Entonces, les decía lo siguiente, que desde el punto de vista formal, la figura de ruido estaba asociada fundamentalmente al ruido térmico. El ruido térmico varía con la temperatura. Si yo tengo más temperatura, de hecho, que va a aumentar el ruido térmico y la ruidosidad o la potencia de ruido o el número de ruido del equipo va a aumentar. Lo que estoy tratando de encontrar es una ley de variación. Lo que hice fue decir, señores, siempre la figura de ruido se trabaja a una temperatura que se llama estándar, 290 grados Kelvin. Bárbaro. ¿Qué pasa si la caliento? Aumenta la figura. ¿Qué pasa si la enfrío? Disminuye la figura. Entonces, con la ayuda de la temperatura efectiva del ruido, dije, bueno, estos dos equipos, este que está al estándar y este que está a otra temperatura, tienen que andar igual. Entonces, lo que alcancé a calcular es, ¿cuánto tiene que valer supongamos que yo tengo un equipo, el equipo 1 que está a la temperatura estándar, y lo caliento. Para que ande igual, tengo que cambiar y poner otro cuya figura de ruido sea más chica a la nueva temperatura. Eso es lo que estoy tratando de hacer. De la misma forma, si este equipo lo enfrío, puedo poner un equipo cuya figura de ruido sea más grande para que tenga el mismo comportamiento. ¿Entienden lo que acaba de decir? Ya me calenté esto. Bueno, entonces, desde el punto de vista formal, lo que estoy calculando es cuánto tiene que valer la figura de ruido del equipo a la nueva temperatura para que siga andando igual. Si lo caliento, te lo pone uno que tenga más chica la figura de ruido, y si lo enfrío, pues pone uno más berreta que sea. Pero en la práctica esto no ocurre. En la práctica yo tengo un equipo que está a una temperatura y cuando lo caliento, la figura crece. Entonces yo tengo que saber cuánto vale ese incremento. O lo enfrío, la figura va a bajar y tengo que calcular cuánto vale ese incremento. Entonces lo que hago es lo siguiente. ¿Vieron esto? Esto es lo que yo tendría que poner. Esto es lo que yo tendría que poner para que ande igual, ya sea uno más grande o uno más chico. ¿Eso lo entienden? Hey. Sí, profe. Vamos a hacer un ejemplo fácil. Está ahí Vamos a pedirle ayuda al profesor Danicio, que debe estar ahí. ¿Tiene una calculadora o tiene ingeniero a mano? Perdón, especialista, ¿tiene una calculadora? Tengo acá una calculadora. Bueno, entonces, fíjense. Vamos a suponer que yo tengo un equipo cuya figura de ruido es 3 a una temperatura estándar de 290 grados Kelvin. Y resulta que voy a llevar este equipo a una temperatura, supongamos, de 310 grados Kelvin. ¿Está claro? Si yo quiero que el equipo ande igual que antes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner una figura de ruido más chica, no sé si me explico. ¿Para qué? Para que cuando yo le suba la temperatura y la figura es más chica, sube y mantenga el mismo valor que antes. Entonces yo digo, ¿cuánto vale esa figura a la nueva temperatura? F0 es igual a Fs menos 1 por Ts sobre TO más 1. Fs vale 3 menos 1 por 290 sobre 310 más 1. ¿Cuánto da esto? 2,87. Muy bien, 2,87.
Bueno, me parece que el especialista anda lerdo. ¿Quién es el que contestó recién? ¿Qué Chirino. joven? ¿Eh? Chirino, Juan Chirino. Ah, bueno, muy bien. Y el mejor alumno, no podría decir eso de otra manera. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto, Capucitos? A ver, caliento el equipo a 310 grados. ¿Va a bajar la figura? No. Tendría que reemplazar ese equipo de 3 por uno de cuánto, de 2,87, porque a 310 grados va a tener el mismo comportamiento. ¿Entienden eso? Entonces, el problema mío es distinto. El problema es que yo tengo una figura de ruido que está trabajando ahora ¿a cuánto? A una nueva temperatura. O sea, la figura, entonces va a ser la figura estándar más una variación de figura. ¿Y cuánto va a valer esa variación de figura? Fácil. TS menos T sub 0. ¿Cuánto vale TS? 3. T sub 0, 2,87. ¿Está claro? La diferencia es la variación de figura. 10 menos 7, 3. 0.13. 0.13. Quiere decir que yo tengo una figura de 3,13. Es decir, ¿qué significó esto? Mire, caliento el equipo. Debería reemplazarlo por un equipo de ¿cuánto? De 2,87. O sea, un equipo que tenga 0,13 menos. Para que cuando lo sume, cuando lo ponga al estándar, en realidad va a tener lo que tenía más los 0,13 que tenía que bajar y lo que va a subir porque son los cambios de equipo. ¿Entienden eso? De la misma forma, si yo lo hubiera enfriado, este valor hubiera sido más grande que esto me da negativo y este equipo es más chico. O sea, lo que yo estoy calculando es cuánto vale la figura a la nueva temperatura. Entonces, para eso digo, y la figura tenía un valor, a la nueva temperatura va a tener un incremento, para arriba o para abajo. Calculo lo que tendría que tener a la nueva temperatura, hago el del TF y si lo sumo, se lo resto a la figura. ¿Entienden cómo es la historia? ¡Ey! Capucitos. Sí, ingeniero. Profe, se entiende. ¿Claro? Profe. Bueno, perfecto. Muy bien, esto está claro. Un detalle, profe, cuando calculó el incremento, puso las temperaturas en lugar de las figuras. En lugar de poner F, puso T. Oh, no es eso. No es eso. Sino que falta ponerle acá una rayita. En realidad esto es F. Faltó ponerle esa rayita. Sí. Lo hice para ver si ustedes estaban atentos, no porque me equivoqué. Esto es Fs menos F0. Gracias por avisar mejor. Bueno, está claro cómo es la funcionalidad de la variación de la figura de ruido con la temperatura. Entonces, visto desde un punto de vista ordenado, formal, estructural, coherente, sincronizado con la materia, la conclusión es que la variación de la figura es la diferencia entre la que tiene y la que tendría que tener la nueva temperatura. Esa variación es la que se suma o se resta a la figura estándar, sea que suba la temperatura o sea que baje la temperatura. ¿Se entendió esto, Capucitos? Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que estudiar esto un poquito más complejo desde el punto de vista del receptor, estudiando funcionalmente el sistema. O sea, ya estamos viendo que si estudio el receptor y le pongo el paramétrico, la figura de ruido baja. Ahora, ¿qué pasa cuando está trabajando la antena? Entonces, para eso tenemos que hablar de la temperatura efectiva de ruido de la antena. Vamos a hablar de la temperatura efectiva de ruido de la antena. Vamos a tener la antena, el cable de bajada, el amplificador paramétrico, preamplificador y el receptor propiamente dicho. Así que para eso, lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de explicar o razonar un pequeño concepto desde el punto de vista formal de la ganancia y el rendimiento de una antena. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. Todo el mundo sabe por qué una antena funciona como antena. ¿Sí? ¿Por qué la antena funciona como antena? ¿Por qué? Porque sus dimensiones físicas son comparables a la longitud de onda que está diseñada. No, pero yo expliqué
Esto lo expliqué mucho más detalladamente. Esto hablamos más pesado, o sea, lo que hacemos, la antena lo que hace es recibir una onda eléctrica y devolverla en forma de electromagnética. Y el único circuito que puede hacer eso es un circuito sintonizado. Excitado, un circuito sintonizado, excitado con una onda cosenoidal. Porque es una función paz. Puede ser un seno, pero espera un ratito antes de dispararse. Entonces, como un circuito sintonizado para que irradie, la antena tiene que tener la inductancia y la capacidad distribuida a lo largo de él. Y como la inductancia es una función geométrica, el largo, el diámetro, y la capacidad también es una función geométrica, el largo de la antena tiene que tener que ver con la longitud de onda. Por eso es que la antena funciona como un elemento irradiante de energía, porque al cortarlo con un largo adecuado se transforma en un circuito sintonizado que permite irradiar energía. Creo que eso es el concepto más importante, eso es lo que ustedes estudiaron a lo largo de la materia en medios de enlace. Entonces también una antena está asociada a un pedacito de fierro, un pedazo metálico, como es la antena, un largo metálico, tiene ganancia. No entiendo por qué la antena tiene ganancia si es un elemento totalmente pasivo. ¿Dónde está el concepto de la ganancia de una antena? Los DBI, que son ganancia o direccionalidad de una antena, comparan qué tan fuerte la señal en una dirección comparado a un dipolo ideal omnidireccional. No, porque si son DBI, no son respecto del dipolo, serían DVD. Los DBI son respecto de la antena isotrópica. Pero eso no me alcanza a explicar el concepto. La pregunta es, ¿a qué se llama ganancia de una antena? Porque una antena está más o menos aproximada, pues ya mezclo DBI con dipolo. Y los DBI son isotrópicos y los dipolos son DVD, una unidad de medida que se llama decibel DVD. Entonces el tema es así. La pregunta está formulada. ¿Cómo explican ustedes algo que usted dijo? Podríamos adaptarlo, pero ¿cómo explican ustedes que una antena tenga ganancia? No entiendo cómo una antena va a tener ganancia si es un elemento totalmente pasivo, es un material, es un elemento metálico cuya longitud es proporcional a la longitud de la onda que se quiere irradiar, que tiene que ser cosenoidal y periódica, pero que después la modulamos, todo ese verso. Bueno, ¿cómo explican que una antena tenga ganancia? Capullitos. No puede ser que no tengan una respuesta. Siempre hay uno solo, el más brillante del curso, que contesta. No hay ningún otro que tenga una respuesta. Acabo de tener la grabación para que no quede registrado el reto que les voy a dar. Bueno. ¿Alguno tiene alguna explicación al respecto, jóvenes? O sea, nunca se les ocurrió preguntar por qué una antena tiene ganancia. Tengo que hablar de la ruidosidad de una antena. Voy a hablar de la ganancia de la antena y no saben cuándo una antena tiene ganancia. Bueno. No. Vamos a hacer una cosa, jóvenes. Es porque, ¿qué me han puesto en el chat los jóvenes? ¿Estás viendo los chats, Alejandro? Sí. Bueno. Es porque no una antena irradia, recibe de igual forma en todas las direcciones. Bueno, pues sí, esto es racismo. Racismo va con C, joven, ¿eh? Violeta Nicho, racismo, bueno, bueno, rayo Macul, bueno. Es porque una antena irradia recibe de igual forma en todas las direcciones. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa, jóvenes. ¿Qué les parece si razonamos un poquito 2 o 3 conceptos? Lo primero que tienen que entender es cierto, ¿sí? Una antena... Dice, a ver qué dice Facundo Checa, en realidad no tiene ganancia, redirecciona la señal tomada en todas las direcciones. Bueno, bárbaro. Y entonces redirecciona. Entonces no hay ganancia. ¿Qué hay? Hay redirección. Entonces, digamos, directividad. Don Checa, ¿cuál es la diferencia entre ganancia y directividad entonces?
don Checa. Porque no tiene componentes activos. Pero eso no responde, de acuerdo. O sea, le acepto eso, ya lo vamos a explicar, pero no es la respuesta. La pregunta fue otra, don Checa. La pregunta fue otra. Mire, Checa. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? O sea, usted dice que la antena tiene ganancia porque es directiva. Bárbaro. ¿Cuál es la diferencia entonces? Digamos, trato de entender lo que usted ha escribido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ganancia y directividad? Debe haber una diferencia. A ver qué me ha puesto don Checa acá. Ah, y quedó ahí en lo último que me dijo Checa. El Chirino dice, porque una está en igual forma en todas las... Bueno. Don Checa. ¿Qué ha puesto N, Pisa? ¿Y dónde sale eso, don Checa? Don Elizondo. Bueno, a ver. Google, Wikipedia, maestro. Bueno, ganancia, esa es la ganancia de esos son los millennials. Claro, esos son los que millennials. buscan en un Wikibooks, está todo en Google. Ya a mí me lo confirmo, Taringa. Bueno, dale, de acuerdo. ¿Qué dice Taringa? ¿Qué dice Taringa? A ver si, porque está todo en Google, yo estoy de acuerdo, está todo en Google, pero está todo como la mona. Porque la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre ganancia y directividad, Capusito? Ahí está. A ver, ¿qué dice Taringa, Google, Wikipedia, Wikior? ¿Qué dice? A ver. Millennials. Mira vos. No lo encuentran los WhatsApp, ¿te das cuenta? O sea, se ve que hace falta estudiar libros, no solamente lo que está en Taringa. Nada menos que Taringa. Bueno, miren, voy a finalizar la reunión, chicos. A ver qué dice acá. Chica, dice, en la definición de directividad se habla de potencia radiada por la antena, mientras que en la definición de ganancia se habla de la potencia entregada a la antena. La diferencia entre ambas potencias por la antena. Usted sabe que eso no es cierto. Mire, la ganancia entre la densidad de potencia y la densidad de potencia que radica una antena isotrópica igualdad de distancia. Eso está más parecido. Bueno, pero esto que acaba de poner... Se habla, directividad, dice, espérese un poquito Gómez, la definición de directividad se habla de potencia radiada por la antena, mientras que en la definición se habla de ganancia de la potencia entregada a la antena. No es cierto eso no sé dónde lo sacó, eso Gómez, pero eso está mal, ¿eh? Gómez, ¿escuchó? Eso está mal. ¿Será que la ganancia amplifica la densidad, la otra distribuye? No, no es cierto, papá. Eso saqué de una página. La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena isotrópica a igualdad de distancia y potencia entregada a la antena. Bien. ¿Y cuál es la diferencia de directividad y ganancia entonces? Si es que lo dice don Google, don Barrio Nuevo. Pues eso que yo recién es la diferencia de la definición de DBI, profe. La relación entre ganancia y directividad es la eficiencia. Muy bien, Elizondo. Dice, tocando la guitarra, recurse. Tiene que ir con el ruido de la misma, eso no busque. Bueno, salimos jóvenes, salimos y tocando el arpa a los pies. Bueno, che, voy a salir y entramos en un ratito. La demora que voy a tener es porque voy a compilar el video, ¿sí? Listo, finalizamos. Vamos a tratar de aclarar ahora un poquito lo que estábamos diciendo. Esa era la cantidad que teníamos, 34. Ah, están entrando más. Bueno, muy bien. Vamos a razonar lo siguiente, para que quede claro este concepto. Miren, si yo tuviera una antena isotrópica, esta antena irradia para todos lados lo mismo. Es una esfera.
Es una esfera que... Profe, no está grabando. Ahí está, ya lo puse acá. Si yo tuviera una antena isotrópica, pero ¿cómo? ¿Les interesa grabar? No hay que estar todo en Google. Entonces, yo tengo acá una antena isotrópica, supongamos que si ese puntito está irradiando para todos lados igual. Entonces, alguien que está en este punto, a esta distancia, está recibiendo, supongamos, 1 milivatio de señal. En realidad, ese milivatio está distribuido a lo largo de la superficie de esa esfera. Obviamente, si está más lejos, la potencia es la misma, pero la densidad ahora es menor. ¿Por qué? Porque el área en el cual uno está viendo es mucho más grande. Por lo tanto, la potencia es constante, lo que disminuye es la densidad de potencia. Si yo quisiera que acá hubiera más potencia, lo que yo puedo hacer es poner, por ejemplo, un elemento acá que refleje la energía. Entonces, ¿qué hace este? Este elemento reflector hace que toda esta energía que venía para acá ahora se direcciona en este punto y supongamos que tengo ahora 2 milivatios en esa dirección. Nace el primer concepto, la directividad. Si este es un reflector ideal, a esa distancia, supongamos la potencia se duplicó. Entonces, en ese punto que antes había 0 dBm, ahora tengo 3 dBm. En esa dirección ha habido un incremento de la potencia. Paso a tener, de 0 dBm, paso a tener 3 dBm. Entonces, la ganancia está asociada a la directividad. Pero ¿cómo es el concepto? Un sistema no tiene, cuando yo pongo acá un elemento reflector, todo lo que viene acá no se va a reflejar allá. ¿Por qué? Porque una parte se refracta, una parte se difracta, sale por fuera. Es decir, hay un montón de fenómenos que ocurren en el momento que yo ponga un elemento para producir el rebote. Entonces, todo lo que va en esta dirección, no todo vuelve, y una parte se pierde. Entonces, nace un concepto, que es el rendimiento de la antena. Esto uno lo estudia tridimensionalmente, lo han visto en medios de enlace, pero lo vamos a hacer fácil. Fíjense, en este punto, por la directividad ha habido una ganancia. ¿Cuál es la vinculación entre directividad y ganancia? Es muy simple. La ganancia es igual a la directividad por el rendimiento de la antena. Si todo lo que yo le mando rebota y volviera al mismo punto donde yo estoy estudiando, el sistema es totalmente ideal y el rendimiento es el 100%. Por eso uno en la práctica dice que la ganancia es la directividad real, y la directividad es la ganancia ideal. Directividad y ganancia son el mismo concepto. Uno es el ideal y el otro es el real. Por eso los vincula el rendimiento. Hay uno de los chicos había puesto que se vinculaban por el concepto de la eficiencia. Ese es el concepto. Entonces, la potencia irradiada, digamos, en todas las direcciones, cuando yo la pongo directiva, en un punto va a haber más energía, obviamente, en este punto no va a haber nada, porque está la chapa, digamos, el reflector. Entonces, formalmente, ¿qué vincula la ganancia con la directividad? El rendimiento. Ese es el concepto de la ganancia en una antena, al hacerla directiva en una dirección. Por eso, como la antena esta es una antena isotrópica, y acá había 1 milivatio y ahora tengo 2, la ganancia, en realidad, de esa antena es igual a ¿cuánto? A 3 dBi. ¿Por qué? Porque fue medida respecto de la antena isotrópica. Siempre las antenas tienen que referenciar su ganancia, tienen que expresar su ganancia respecto a la antena que se toma como referencia. Entonces, la antena que se toma como referencia siempre es la antena isotrópica, entonces siempre la ganancia se mide en decibeles isotrópicos. De ahí surge el concepto de los dBi. Y los dBi se pueden sumar perfectamente respecto de los dB. O sea, si usted suma dBi con dB no hay ningún problema. Lo que no puede sumar es que ha nacido una nueva definición que se llama DVD, que esa es una definición de los últimos años, que la sacaron la Asociación de Fabricantes de Antenas, que en lugar de referirla a la antena isotrópica,
refirieron respecto a la ganancia de un dipolo de media lambda, lo cual es una terrible barbaridad porque no se puede sumar con nada los decibeles, pero es una unidad trucha que inventaron los fabricantes de antenas. Esto se asocia a Andrew, que es uno de los fabricantes más importantes, donde los ingenieros van, compran una antena y la están comprando en DVD, están comprando una antena más grande y más cara de la que realmente le hace falta. En realidad, el DBI, ¿cómo se dice? Es 10 logaritmos de la ganancia en esa dirección respecto de la ganancia isotrópica. Y bueno, como este es 1, es 10 logaritmos de la ganancia. ¿Está claro? Esa es la definición del DBI. La ganancia de la Potencia en esa dirección, profe. ¿Cómo? La potencia medida en el punto de la direccional comparado con la potencia. La ganancia en esa dirección respecto a la ganancia isotrópica. Porque esta sería cuántos vatios tiene respecto de esto, que el isotrópico es la ganancia de la antena en esa dirección respecto de la ganancia isotrópica, que es 1. Por eso es 10 logaritmos de la ganancia, eso el DBI es 10 logaritmos de la ganancia en esa dirección. Eso es decibeles isotrópico. Cuando uno mira, cuando uno toma esto, se los cuento como una extra porque hay que saberlo. Uno ya truche cuando enseñamos radio de enlace. Hoy todas las antenas te va entre la página de Andrew, todas las antenas están en DVD y realmente uno las necesita en DVD. El DVD es 10 logaritmos de la ganancia en esa dirección respecto de la ganancia del dipolo. Y el dipolo de media lambda, ustedes vieron como un dipolo, el dipolo es una extensión de la línea. Lo voy a terminar explicando antes, pero ahí está el dipolo, ¿cierto? Entonces, si uno lo mira de arriba, el dipolo es así. ¿Sí? Es una cosa omni, cuando uno lo pone así en vertical. Y cuando lo pone en horizontal, lo que está haciendo es girar y es como que ve dos lóbulos. En realidad lo que está viendo es que el lóbulo está dando vuelta así, no sé si me explico. Está dando vuelta así, que yo lo gire y lo puse, entonces veo que hay energía para allá y energía para allá. Esa energía, esa ganancia del dipolo de media lambda en la dirección es 1,64 veces. Esa es la ganancia que tiene un dipolo. 1,64 veces más grande en ganancia respecto de un isotrópico. Entonces la ganancia del dipolo en media lambda es siempre 1,64 en la dirección de propagación. Si yo quiero que propague más para allá, le pongo acá un reflector y bueno, Yagi. Está la antena Yagi, ¿no? Esta es la famosa Yagi, que es un dipolo con un reflector y entonces lo hago para allá. Pero bueno, entonces, como se ha definido el DVD, se lo ha definido así, como 10 logaritmos, DVD es 10 logaritmos de la ganancia de la antena respecto a la ganancia del dipolo. Esto es igual a 10 logaritmos de la ganancia menos 10 logaritmos de 1,64. Entonces fíjense que el DVD es igual, esto sería DBI, al DBI menos, esto da, ¿cuánto daba? Esto vale 2,16, 2,14. 2,16 creo que. Ahí te calculo bien, dame un minuto. Yo siempre uso 2,15, por eso, pero quiero poner el valor exacto. 2,148. Bueno, 2,149. Bueno, 2,15 solamente. Entonces, fíjense que si ustedes quieren trabajar, toman la antena en DVD, la antena en DVD, para transformarla en DBI, hay que sumarle 2,14 más grande. No sé si me explico. Entonces, siempre usted dice, bueno, ¿cuánto necesito de antena? Tanto. Y van a poner en la ecuación de un enlace, ponen en DVD, el DVD no se suma con nada, no se lo puede sumar. Porque como está referenciado a un valor distinto que no sea 1, no se puede sumar DVD con DBI o DB común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transformar los decibeles D a DBI y recién operar en las ecuaciones del enlace. El DVD como unidad es una truchada que no está definido
metrológicamente, como una medida normalizada, sino que se definió y se estandarizó porque la Asociación Fabricante de Antenas estadounidense propuso esa unidad y entonces se empezó a trabajar con esa unidad. No es una unidad que nació definida, como esta vino ahí, la pusieron pum, y se definió como el DVD. Entonces, pero fíjense que para poder sumar DVD, usted tiene que transformarlo en dBi. dBi más dB se pueden sumar perfectamente, siguen siendo decibeles. Es lo nuevo, usted dice, ¿cuánto da dBm menos dBm? Y da dB. ¿Cuánto da dB más dBm? Y es dBm. Ese es el problema de trabajar con los ponderados y los no ponderados. Pero el DVD no se suma con nadie. No se suma con nadie. Bueno, ya hay que transformarlo en dBi. Bien, ¿eso estaba en Google? Entonces, la diferencia, la vinculación entre los dBi y los dBd, perdón, la vinculación entre directividad y ganancia está en el rendimiento de la antena. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mide una antena excepcional, ¿cómo tengo que tener en cuenta la antena? Y la antena está así, está mirando al cielo, está mirando arriba, abajo, al costado. ¿Qué tiene siempre? Le está entrando, ¿qué cosa? Ruido del cielo. ¿Se acuerdan cuando dijimos, y esta era la ruidosidad del cielo? Cuando hice la gráfica. Esto tenía acá 2 GIVA, esto era el ruido atmosférico. Y este era el ruido galáctico. Y que acá estábamos más o menos en la ventana del cielo entre 1 y 10 gigas, era la ventanita de ruido del cielo. Bueno, todo eso está entrando en la antena. Entonces, en lugar de hablar de potencia de ruido, acá en lugar de poner vatio de ruido, ¿qué se pone? Temperatura efectiva del ruido del cielo. O sea, F-1 por 2,9. Entonces, el cielo genera una ruidosidad, que es este comportamiento, que en lugar de hablar de vatios de ruido, hablamos temperatura efectiva del ruido del cielo. Esa temperatura efectiva del ruido del cielo, ¡pah! La antena, ¡plum!, le está entrando. ¡Plum! Y le entra la antena. Entonces, uno tiene una antena, puede tener ganancia, que sea, pero a bornes de la antena, ¿qué está haciendo la antena? Es un tomador del ruido del cielo. Y encima, si la antena tiene un rendimiento, si la antena fuera ideal, lo único ruido que le entra es el ruido del cielo. Pero como la antena no es ideal, tiene un rendimiento, tiene una pérdida asociada, porque yo digo, le meto, ahí es cuando podríamos hablar del rendimiento de la antena, yo le pongo potencia eléctrica y una parte que se disipa. ¿Por qué? Por los conectores, por la forma en que refleja la pared, por lo que fue la parábola, por lo que fuera, hay un rendimiento. Por lo que fuera hay un rendimiento. Si la antena es ideal, entra solamente el ruido del cielo. Si la antena no es ideal, a bornes de la antena tengo el ruido del cielo más la antena, el ruido que genera aquí en la antena. La antena tiene una resistencia de radiación, que es la que irradia, y una resistencia de pérdida, que es la que calienta la antena. Voy a parar un momentito la grabación, joven, para terminar de compilar el vídeo. Voy a ir. Bueno, ok, a ver. Buscar carpeta, acá. Zoom. Aceptar. Listo. Bien, ya está grabada. Sí. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿quedó claro lo que acaba de decir? Cuando ustedes hablan de la ruidosidad de la antena tiene 2 ruidosidades. Una que es la que le está entrando, que la toma del cielo, y otra que es la ruidosidad que ella genera, que está asociada con su propia pérdida. Entonces la antena está tomando ruido del cielo. Y la antena a la temperatura ambiente, con toda la pérdida que tiene, que está, es como que tiene una resistencia de radiación que está generando ruido. O sea que la temperatura efectiva real del ruido de una antena tiene 2 componentes. La que toma del cielo,
y la que ella genera. ¿Entienden? De hecho, que si el rendimiento fuera el 100%, la antena no genera ruido, lo único que hace es tomar ruido del cielo. Entonces, cuando uno habla de la temperatura efectiva del ruido de una antena, la temperatura efectiva total de una antena está formada por dos términos: la temperatura de la antena más la temperatura ambiente por 1 menos el rendimiento. Si el rendimiento es 100%, este término no existe y tiene la temperatura que estamos a decir. ¿Me explico? Entonces siempre uno dice, ¿cuánto vale la temperatura de ruido de una antena? Tiene dos componentes. Una que toma el ruido del cielo, que es la temperatura efectiva de la antena, más la que genera la antena en función de su ruidosidad. Y esto es lo que te entrega el fabricante, esto es lo que te da el fabricante de la antena, y que ustedes en medidas han visto cómo se mide la temperatura efectiva total del ruido de una antena usando el método de la carga fría y el método de la carga fría y carga caliente. Entonces uno saca exactamente cuál es la temperatura total del ruido de una antena. Pero de todos modos, para nosotros, lo importante es entender que hay dos componentes, la que toma el cielo más la que ella genera. Esa es la temperatura efectiva total del ruido de la antena. La temperatura efectiva total de la antena, que es la temperatura de la antena, se toma el cielo, más la temperatura ambiente por 1 menos el rendimiento. Si el rendimiento es 100%, ¡trac!, ese término no existe. Mientras más caliente esté la antena, más calor hace ese ruido, ese día más ruido te va a estar generando la antena. Entonces estas mediciones se hacen generalmente a 290 grados Kelvin y bueno, siempre está un poco más arriba. Por eso es importante que las antenas trabajen con un buen rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento o coeficiente de iluminación que tiene una parábola, Capullito? ¿Cuánto se usa? ¿Qué pasa? No sale en Wikipedia. No. Muy bien. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a analizar un receptor desde la antena es el borne de entrada del equipo. Entonces, claro, en la ecuación del enlace, yo digo, a ver, maestro, acá hay una antena y acá baja un cable. Esta es la antena, este es el cable de bajada. Acá viene el preamplificador y acá viene el receptor propiamente dicho. Este pre lo pongo así como que es el amplificador paramétrico. Entonces, claro, ahora me encuentro que me dice, ¿cuánto vale la figura de ruido de esto? Este a la entrada tiene el ruido de esto más el ruido que entra por el cable. Fíjense la importancia que esto tiene. O sea, si yo lo analizo acá, la figura de ruido 1. Si lo analizo desde la entrada del cable es una cosa, y si lo analizo desde la entrada es otra cosa, desde la antena. Fíjense, la antena acá tiene una temperatura efectiva total de ruido. ¿Es así o no es así? Esa temperatura efectiva total de ruido, presten atención, son los bornes de entrada al sistema. ¿Qué encuentra esos dos bornes? Un cable. Ese que es el cable de bajada. ¿Y ese cable cómo tiene que ser? Tiene que tener, en la medida de lo posible, no tiene que tener pérdida. Tiene que tener una pérdida chiquita. ¿Por qué? Porque la ruidosidad es grande. Acuérdense que la figura de ruidosidad de un elemento pasivo es la inversa de su ganancia. Quiere decir que si el cable de bajada tiene mucha pérdida, la inversa de esa ganancia es una figura de ruido monstruosa. Por eso es que el cable tiene que tener poca pérdida. No, que la señal no se pierde nada, porque cualquier pérdida es superada por una ganancia. Lo que no supera la ganancia es que si el cable tiene mucha pérdida a la entrada, tiene una figura de ruido monstruosa. Entonces, si yo llevo esto a la entrada, acá se va a estar sumando el ruido, la temperatura efectiva de la guía de onda. O sea, llevo toda la guía de onda a la entrada y acá está la ganancia de la guía de onda. Después está
la temperatura efectiva de ruido del pre, la ganancia del pre y la temperatura efectiva de ruido del receptor. Fíjense, es decir, veo como temperatura o como figura de ruido. A la entrada acá hay dos elementos que actúan. El ruido de la antena más el ruido de la guía de onda y acá está la ganancia. Quiere decir que la temperatura efectiva total del receptor va a ser igual a la temperatura efectiva de la antena más la temperatura efectiva de la guía de onda más la temperatura efectiva del pre sobre la ganancia de la guía de onda más la temperatura efectiva del receptor sobre la ganancia de la guía de onda por la ganancia del pre. Fíjense cómo es el problema. Están las dos temperaturas, las dos figuras de ruido, la de la antena y de la guía de onda. Y se divide recién acá por la ganancia de la guía de onda. Fíjense la importancia de tener antenas de muy poco ruido, antenas que tengan buen rendimiento, por eso, digamos, en las parábolas estamos en 0,59, 0,6 de rendimiento, que cables de bajada que prácticamente tengan la menor pérdida posible y amplificadores paramétricos para achicar toda la figura del ruido receptor. Cuando uno lo analiza desde acá, la figura del ruido te mata, porque uno intuitivamente dice, si tengo una antena que tiene una gran ganancia, estoy salvado porque la ganancia disminuye. No, no está dividiendo nada acá en la ecuación la ganancia de la antena. La antena y los bornes de entrada, lo tenía ahí, el cablecito que te entra la señal, que el adaptador entre el cielo y el receptor. Entonces, vos pones el cablecito y ¿qué te manda? El ruido del cielo más el ruido propio, ¿no? Y lo tenía acá en la entrada. Lleva el ruido de la guía de onda de la entrada y ese ruido que está acá. Después viene sobre la ganancia de la guía de onda, la temperatura efectiva del pre, la temperatura efectiva del receptor y mira dónde va la ganancia del pre. Y encima la ganancia del receptor no se tiene en cuenta como hacemos siempre cuando la última etapa no tiene en cuenta. ¿Entienden cómo es la historia de esto? ¿Ven la importancia que tiene cuando uno dice, no, el cable baja tiene que tener poca pérdida? Claro que tiene que tener poca pérdida, porque si no te mete un fibrosonón de ruido que te emperna el receptor, por eso tiene que tener poca pérdida. No, que la ganancia, que la señal chiquita no tiene nada que ver. Cualquier ganancia, cualquier pérdida la supera una ganancia. Lo que no supera es la ruidosidad que genera. Por eso los cables tiene que ser de muy buena calidad y con muy pocas pérdidas. Más, hay un montón de sistemas, esos sistemas de alta frecuencia, esos que están en 15 GB, todos los sistemas que se llaman intralink, que son enlaces cortos, que están todos en alta frecuencia. La antena está directamente conectada al transmisor. Entonces no hay cable de bajada y esta ruidosidad de la temperatura efectiva de la guía muere. ¿Entienden cómo es la historia? Entonces, es más, yo no sé si ustedes, miren, han andado, ¿cómo lo van a andar? Ahí en la ciudad universitaria, donde está el pabellón Argentina, hay una facultad muy interesante para visitar, que es una chiquita que está entre el pabellón Argentina, visto de frente a la derecha, está la entrada de la Facultad de Odontología. Es una facultad muy linda para visitar porque ahí hay muchas chicas lindas. Y justo frente a la entrada de Odontología hay un cacho de antena, que es un sistema de recepción satelital. Y fíjese qué curioso, ¿no? Ese sistema tiene la parábola, y acá tiene un socotropo, que es un amplificador y el cable bajo. O sea que el sistema entra antena, está la antena, está el conversor, o sea, no hay cable, antena y conversor, y el cable de salida baja en 70 media, en FI. O sea que no baja acá antena, cable, preamplificador, sino que viene antena, preamplificador y conversor, y baja y sale el cable en FI. El cable está puesto después del proceso de conversión. La mayoría de esos sistemas domésticos satelitales tienen lo que se llama en el mismo foco de la parábola un LNA, un amplificador de bajo nivel de ruido, viene el amplificador y el conversor y bajan en FI directamente, generalmente en 70 megas.
Entonces, es importante entender este concepto, cómo la temperatura efectiva de ruido de la antena y de la guía de onda se suman y son la entrada a nuestro preamplificador. Esto se puede hacer con figura de ruido o se puede hacer con temperatura efectiva de ruido. Yo uso la temperatura efectiva de ruido porque es más fácil para manejar las expresiones. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna duda si hacemos algunos problemas? Dos consultas, profe. Dos. La primera, vamos con la primera. Bueno, vamos con Los LNA, ¿es cierto que la alimentación va por el mismo coaxil, por el que reciben la señal? Sí, Bien. sí, sí. Y la segunda es esas dos antenas que hay en el patio de la facultad, ¿a qué frecuencia trabaja y de qué son? Hay dos antenas parabólicas en el patio de nuestra facultad. Ah, Como quien va para el Zoro, yendo de la cantina hacia el Zoro, a mano derecha hay dos antenas. lo que pasa es que me quedé pensando con el tema de la facultad de odontología. Nada que ver, nada que ver. No sé ahora si eso está en servicio, no sé si eso está en servicio, la verdad que no tengo idea ahora. Si esto, no sé si eso está en servicio, la verdad que no sé. Porque eso antes era un sistema de recepción satelital, digamos, de varios gigas, pero no sé si está en servicio. La verdad que no tengo idea, no he preguntado. No sé. La verdad que no sé ahora si está en servicio ese sistema. Usted habla de esas que están ahí en la entrada de la facultad. Sí, ya sé cuáles son. No sé si están en servicio. La verdad que no tengo idea. Se me ha vuelto a caer el sistema. Bueno, ¿esas eran las dos preguntas? Sí, esas dos. Bueno, siempre en general, cuando uno trabaja con los cables de bajada, ahí está, cuando vienen los cables de bajada desde la parábola, ahí también va la alimentación. El mismo cable coaxil lleva la alimentación para el equipo. Bueno, O sea que está superpuesta la señal en el nivel de continuo de la misma alimentación. Sí, Cualquier ruido de alimentación se ve superpuesto. Claro. Sí, lo que pasa es que la alimentación va de abajo para arriba y bueno, es una alimentación estable y después le ponen un capacitor y la bloquean. Está sobre la misma línea. Sí. Pero eso evita meter cable, ¿se da cuenta? Bueno, voy a cortar vamos a hacer así, voy a cortar la grabación. Vamos a salir porque faltan 10 minutos, yo le he puesto en pausa, la voy a detener. Y lo que vamos a hacer es salir